una bienvenida a todos los hermanos invitados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 22. Vamos a escuchar el relato de un hombre que estuvo muerto pero que ahora vive. Hechos capítulo 22, versículo 26. Perdón, Hechos 22, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, estaba hablando Pablo y va a narrar la conversión de él, de la manera que él tuvo un encuentro personal con Cristo. Y él mismo está haciendo esta narración delante del rey Agripa. Dice, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué eres, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevaba la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y le dije, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos el privilegio de escuchar tu voz. Hoy clamamos, Padre, que ese mensaje que tú traes a nuestros corazones sea clavado en cada una de nuestras vidas, Padre, para obedecerte. Que tengamos un corazón sensible para escuchar tu voz, Padre, que hayan corazones dispuestos al arrepentimiento, Padre, poder tomar una decisión en cuanto a Cristo Jesús, que es el fundamento de nuestra vida espiritual, que en Él tenemos la nueva vida, en Él tenemos la salvación, como cantábamos ahora. Gracias porque Él es nuestro Salvador. Y clamamos, Padre, porque sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad y comprendamos claramente tu precioso Evangelio y podamos, mi Señor, obedecer ese precioso Evangelio como dice tu palabra. Obedecer al Evangelio de Cristo Jesús. En el nombre de mi Señor ponemos nuestras vidas y este tiempo. Amén. Vamos a evaluar 4 respuestas que hay en este pasaje, 4 preguntas que hay en este pasaje. Cuando vemos una respuesta, una pregunta en la Biblia, ¿qué conlleva ello? ¿Qué es necesario que haya cuando hay una pregunta? Indudable. Tiene que haber una respuesta, sea positiva o sea negativa. La primera de ellas es, ¿por qué me persigues? Y esta pregunta la hace directamente Cristo. Él se la hace a Pablo, ¿por qué me persigues? Pero muchos de nosotros diríamos, esa pregunta no puede ser para mí, porque yo estoy bien con Dios. Porque yo no mato, yo no robo, yo tengo una religión. Pablo tenía una religión. Es más, Pablo era uno de los principales de esa religión, era de los que enseñaba. Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? El Señor dice, el que no está conmigo, está contra mí.
El que no recoge conmigo, desparrama. Nosotros quedémonos ahí en Hechos, hermano, me regala por favor Mateo 16, 26. Porque es importantísimo evaluar este aspecto. El que no es de Cristo está en contra de Cristo. El que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿está persiguiendo a Cristo? Pues si no es de Cristo, dice la Escritura que está bajo el poder del maligno. Mateo 6:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿El hombre pierde su alma o salva su alma? ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma? ¿Será que el hombre por sus buenas obras en esta tierra puede ganar su alma? ¿Por medio de la religión el hombre puede ganar su alma? ¿Por medio de sus propios pensamientos el hombre puede salvar su alma? Pues si eso pudiera ser verdad, Dios se equivocó al enviar a Cristo. Porque ¿para qué si el hombre podía salvarse por sí mismo? Y la Escritura muestra la completa imposibilidad del hombre para salvarse a sí mismo. Con nada que el hombre pueda hacer. Es más, la Escritura dice que las obras buenas que el hombre trata de hacer para llegar a agradar a Dios en cuanto a la salvación, dice que Dios las ve como trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia es con los que se limpiaba la menstruación la mujer, o se limpiaban las llagas del hombre leproso. ¿Qué tan inmundo es eso? Así lo ve Dios. Las obras que el hombre trata de hacer para llegar a la salvación. Porque está desechando la manera que Dios estableció para la salvación del hombre. Y es la sangre de Jesucristo. Nadie puede llegar delante de Dios con su pecado perdonado, sino a través de la sangre de su precioso Hijo. Porque Él es el Salvador. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No me quiero adelantar. Versículo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como en mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y aquí nos lleva un aspecto muy importante en cuanto al Evangelio. Porque lo que el Señor está diciendo a Pablo es que él, a pesar de que estaba a mediodía, ¿qué ocurre a mediodía? ¿En dónde está el sol a mediodía? ¿Cuál es la hora más clara del día? A mediodía. Donde el sol está pegando de frente y no hay sombra. En las horas de la tarde, de acuerdo al árbol, la sombra va para algún lado, pero a mediodía no hay sombra. Solamente el que esté debajo del árbol, porque es la hora más clara. Acompáñenme un momento a Hechos 26. Pablo relatando su misma conversión. Hechos 26, 12. Ocupado en este día yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol. Una luz del cielo que sobrepasa ¿qué? ¿Qué hay más fuerte que el resplandor del sol? No hay absolutamente nada. Es una luz sobrenatural que viene directamente de Dios para los hombres. Eso es Jesús, la luz del mundo. A mediodía, una luz que resplandece por encima de la luz del sol.
¿Cómo estaba Pablo? En tinieblas. Porque si el hombre no está en la luz, está en tinieblas. ¿Por qué me persigues? Si tú no estás en Cristo, estás en tinieblas. Volvamos al capítulo 22. Y me regala mi hermano Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿cuántas veces había hablado el Señor? ¿Cuántas veces has escuchado este mensaje acerca de la salvación? El Señor dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Si tú no estás en Cristo, ¿estás en tinieblas o en la luz? ¿Estás persiguiendo al Señor? ¿Estás siendo rebelde? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, así está a mediodía, sino que tendrá la luz de la vida. Colosenses 1:13 y 14, un versículo que el hermano nos tocó esta mañana. En Efesios capítulo 2 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Las tinieblas nos hablan de pecado. Él nos dio vida a nosotros, Cristo nos dio vida a nosotros estábamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado, va hablando de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El hombre sin Cristo está bajo la potestad de Satanás, bajo la potestad de las tinieblas. Si muere en esa condición, ¿para dónde va? La Escritura muestra solamente dos lugares. Tú mueres y vas a la presencia de Dios en Cristo Jesús, porque es la única fuente de salvación que Dios ha dado. ¿Alguien puede perdonar su pecado de alguna otra manera? Solamente en Cristo. Él es la fuente de vida eterna. Si tú le rechazas, lo único que te resta es estar en eternidad en tinieblas, separado de Dios. ¿Por causa de quién? Cuando hay una pregunta, conlleva una respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, Él es la luz del mundo. ¿Y por qué no ir a Cristo? ¿Por qué no decirle, Señor, perdóname? Estoy en tinieblas, estoy en condenación. Dice, y trasladado al reino de su amado. ¿Quién es nuestro amado Salvador? Precioso Salvador. Jesús significa eso. El Señor es salvación. Versículo 14. En quien tenemos redención, en quien tenemos el pago por nuestros pecados. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Pues Cristo vino a pagar el precio que Dios demanda por cada una de nuestras almas. Y ese precio es la muerte. La paga del pecado es muerte. Él vino a dar su vida por ti. ¿Tú qué respuesta le vas a dar al Señor en esta noche? ¿Vas a seguir en contra? ¿Vas a seguir bajo la potestad de las tinieblas? ¿O quieres que Cristo te traslade al reino de Él? Una nueva vida en Cristo Jesús. En esa preciosa sangre tenemos el perdón de pecados. Solamente en Él, porque no hay más. Él es la luz del mundo. ¿Por qué me persigues? La segunda pregunta es, ¿quién eres, Señor? Es importante evaluar esta pregunta, ¿quién eres, Señor?
Jesús significa justamente eso. ¿Cuál es el nombre que se le dio a Cristo sobre esta tierra? La Biblia le da muchos nombres a Cristo, pero hay uno solo que Dios mismo estableció para el nombre de Jesucristo como hombre. ¿Cuál fue? Mateo 1:21. Mateo 1:21. El ángel está hablando y él mismo da la orden de parte de Dios y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Con ese nombre Cristo quedó registrado sobre esta tierra. Su humanidad fue registrado como Jesús. ¿Por qué es tan importante el nombre? Dios mismo lo puso. ¿Cómo le querían llamar? Su padre, los vecinos querían que se llamara como su padre, Zacarías. Pero él dijo, no, perdón, está hablando de Juan. De Juan el Bautista, que querían cambiarle el nombre. Pero el nombre de Cristo Jesús lo colocó Dios mismo. Él dio la orden y llamará su nombre Jesús. ¿Y no por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero si tú rehusas creer en Cristo y prefieres continuar en lo que tú piensas, de la manera que tú estás bien con Dios, pero lo único que le resta es horrenda expectación de juicio. Porque el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Segunda Timoteo 5 dice que Él es el mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Por qué es tan específico hombre? Porque Él como hombre vino y dio su vida por todo aquel que le quiera creer, todo aquel que le quiera reconocer como el Señor de su vida, que quiera reconocer que es una persona pecadora, que está en tinieblas, que está totalmente condenado y que en Cristo Jesús solamente hay salvación, perdón de sus pecados. ¿Y algún otro? Por eso dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo de nosotros en el que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. No hay otro. Puedes durar toda la vida buscando y jamás encontrarás otro nombre en el cual puedas ser salvo, porque la salvación es de Dios y Dios la estableció a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Tú puedes justificar muchas cosas, pero Dios dice que la única manera que tú puedes llegar a la presencia de Dios es a través de su Hijo, a través de Cristo, porque por eso Él vino a morir por ti. El mismo Dios hecho hombre. Cristo es único en muchos aspectos. Cuando la Escritura allá en Apocalipsis 5 dice que no se halló ningún otro digno, pensaba yo aún en el Padre. ¿El Padre murió por nuestros pecados? No. El único que murió por los pecados es Jesucristo, ni siquiera el Padre, ni siquiera el Espíritu Santo. No hay otro, no se halló otro digno, sino aquel Cordero que fue inmolado, que fue muerto por nuestros pecados. Gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo es único. El Dios eterno vino a dar su vida por ti y por mí. ¿Es poco pecado rechazarle? ¿Qué va a hacer Dios con esa persona? Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa voluntariamente, dice, tiene la ira de Dios. El que rehúsa voluntariamente. Tercera pregunta: ¿qué hará el Señor cuando viene Hechos 16? El carcelero de Filipos hace esta pregunta, le hace a Pablo: ¿qué hará el Señor? ¿Y cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Volvámonos un momentico ahí, Hechos 17.
Porque el Señor manda. ¿Qué haré? Es específico. Ya hemos visto que la persona sin Cristo está en tinieblas. Ya hemos visto quién es Jesús. Ahora vamos a ver lo que el Señor manda. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál es la ignorancia? Cuando no reconocíamos que éramos pecadores. Vivíamos en este mundo sin Dios y sin ley, de acuerdo a nuestros deseos y nuestros pensamientos. Pero ahora que conocemos que somos pecadores, dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ahora qué? ¿Quién manda? Dios manda. Es un mandato. ¿Qué haré? Obedecer. Eso es lo que debo hacer. ¿Quieres ser salvo? Tienes que obedecer. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar ¿a qué? A que se arrepientan, que reconozcan su pecado y vaya a los pies de aquel que le puede salvar. Y ese nombre es Jesucristo, el Salvador del mundo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Él tendremos perdón de pecados. Y en el versículo 31 dice, ¿por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien Dios designó. ¿Cuál es ese varón que Dios designó para la salvación del hombre? Jesucristo. Un día vas a estar delante de Dios, te guste o no te guste, lo creas o no lo creas. Muchos dicen que no hacemos sino meter miedo, que por qué tenemos que predicar del infierno, que por qué tenemos que predicar del juicio. ¿Saben quién fue la persona que pisó esta tierra y habló más del infierno? El Señor Jesucristo. Fue el que habló más del infierno que del mismo cielo, porque la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se condene. El mismo Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo, porque un día habrá juicio, porque después de la muerte que viene, solamente el juicio. Un día estarás delante del Señor. ¿Y por qué vas a ser condenado? Porque no quisiste creer en aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón a quien Dios designó se llama Jesucristo. Si tú no vas a los pies de Cristo, estarás una eternidad en tinieblas, bajo la potestad de Satanás, sin absolutamente ninguna esperanza. La salvación es en este tiempo, ahora, mientras estemos en este cuerpo. En el momento que ya salvaste, que la persona salva este cuerpo, ¿hay oportunidad de salvación? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La salvación es ahora, en este cuerpo. Si no tomo la decisión, si no doy la respuesta, y finalmente dice la cuarta pregunta: ¿por qué te detienes? ¿Has escuchado tu condición delante de Dios? ¿Has escuchado quién te puede salvar? ¿Has escuchado quién es Él? Y ahora viene la cuarta pregunta: ¿por qué te detienes? Veamos la respuesta de Pablo, y hermano, regálame por favor Isaías capítulo 1, versículo 18. Veamos la respuesta de Pablo aquí en el capítulo 26, en el versículo 19. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. En cuanto a Pablo, ¿qué dice él? No fui rebelde.
Si tú no has querido tomar una decisión por Cristo, estás en rebeldía contra Dios, estás persiguiendo literalmente a Dios, aunque te creas bueno, aunque creas que estás en una religión y eso te hace estar bien con Dios. La Escritura lo enseña. Pablo no fue rebelde. Si mi respuesta es no en cuanto a Cristo, vamos a Isaías capítulo 18. Es el mandato del Señor, dice: venid luego, dice Jehová. ¿Venid cuándo? El día de salvación es hoy y va más allá. El día de salvación es ahora, porque yo no sé si dentro de una hora tenga vida. Yo no sé si termine el día. Y si tú no decides por Cristo ahora, que tienes libre voluntad de hacerlo, ahora tú tienes libertad de tomar la decisión que tú quieras. Pero en el momento que mueras o que Cristo venga por su iglesia, la puerta de la salvación un día se cerrará. De la manera que se cerró para el arca de Noé. El arca de Noé tenía una sola puerta. El mismo Señor vino, descendió y cerró la puerta del arca. ¿Por qué el mismo Señor vino? Porque el Señor cierra la puerta de la salvación. ¿Quién decide cuándo muere la persona? ¿Yo no decido? Ni por más que quiera morirme. Dios decide. ¿Qué pasó con los que estuvieron dentro del arca? Se salvaron. Los que están dentro de Cristo, en Cristo Jesús, vida eterna. Los que están fuera de Cristo. Ahora, ustedes piensan que después de que la puerta se cerró, muchas personas creyeron y quisieron entrar. Yo pensaría que todos. Me voy predicando allí, va a llover, y la lluvia en ese contexto era bendición. El agua ahí en ese contexto es juicio. Y yo decía, va a llover, se va a inundar todo. Súbanse en el arca, créale a Dios. Dios me mandó a hacer esta arca para que ustedes se suban y se salven. ¿Cuántos se subieron? 8 personas. Las 8 personas que estaban dentro, salvos. Ustedes se imaginan que Dios hubiera dicho: voy a colocar unos ganchos en el arca por fuera, para que el que quiera y pueda subirse por ello hasta que llegue a la cima, va a ser salvo. ¿Alguien hubiera podido soportar eso? Muchos piensan que pueden llegar a la salvación por sus propios medios. Es ilógico. La salvación la estableció Dios y es a la manera de Dios, no en mis propias fuerzas. Por eso es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, porque la gloria en la salvación es para nuestro Dios, porque la salvación es de nuestro Dios. Y el que vino y ejecutó la obra, el sacrificio, fue Jesucristo, hombre, el que murió en la cruz de Calvario, y su sangre fue derramada. Entonces, vamos a Jehová y estemos a cuenta. Si tú mueres y tu pecado no es perdonado, ¿estás a cuenta con Dios? Vas a ir a un juicio. Vas a ir a un juicio. Y vas a ser condenado por aquel varón a quien Dios designó. Jesucristo, hombre. Dice: si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La luz. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, la luz. Jesús es la luz del mundo. Él es el único que puede purificar nuestras vidas. Versículo 19. Si quisierais y oyeres, ¿por qué te detienes? Si ya conoces la verdad, si conoces el evangelio de salvación, ¿por qué te detienes? Ahora tú estás en la libertad. ¿Quién te obliga? Si quisieres, ¿y qué más?
y oyereis. Entonces tiene que haber un deseo genuino. La salvación es personal. Yo tomo mi decisión de creer en Cristo, rechazar la salvación que Dios nos ha dado. Si quisierais, es algo voluntario. Y oyereis. El Evangelio está puesto para el mundo. Como es el bien de la tierra, versículo 20. Si no quisierais, y fueres como rebeldes. Si quisierais, oye la voz de Dios, el mensaje que Dios te está dando hoy, y que muchas veces lo has escuchado. Otra vez Jesús les habló diciendo, entonces si quisieres y oyeres, tendrás salvación, vida eterna. Pero si no quisieres y no oyeres, vamos a Juan capítulo 5, versículo 24. Y ahí terminamos. De cierto os digo, cuando tú encuentres un desierto en la Biblia, pare un momento, frene la lectura y ponga mucho cuidado. ¿Qué pasa cuando vemos un pare y no lo comemos? Muchas veces nos ha pasado. Una vez me pasó a mí en el bus, un bus grande de 40 pasajeros. Iba yo muy rápido, un automóvil se comió el pare y nos encontramos de frente. Ese carro se estrelló contra la esquina del bus y los dos nos fuimos por la vía que yo iba. El bus ni siquiera le alcanzó a torcer un poquitico la dirección, simplemente el automóvil venía y lo cogí y nos fuimos los dos por la vía que yo iba. Andé como unos 30 metros. Y ese hombre no se mató porque la esquina del bumper del bus le quedó como 20 centímetros adelante donde él estaba sentado. No le pasó absolutamente nada. Ese carro no sirvió para absolutamente nada. Porque no hizo caso a una señal que había ahí. Cuando yo no hago caso al Evangelio va a ser peor que eso. Porque tú estás jugando con esta decisión, tú determinas dónde va a pasar tu eternidad. ¿En la presencia de Dios o en el infierno? Porque va a haber un juicio eterno. Dice, de cierto os digo. Entonces, cuando tú encuentras un desierto es porque es una verdad de vida o muerte. Es una verdad trascendental para tu vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra, escuche el Evangelio y cree al Evangelio. ¿Es necesario creerlo? De nada me sirve si no escucho el Evangelio de Dios y no lo creo. Si no hay una respuesta, si quisieres y oyeres y crea al Evangelio, ¿qué tendrá? ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Tienes vida eterna. ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas hacer alguna otra obra? ¿Necesitas venir a la iglesia y diezmar? Cree en Cristo Jesús y tendrás. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y no habrá condenación. Vida eterna si quisierais y oyeréis. Condenación eterna si fueres rebelde a llamada a Dios. Mas has pasado de muerte a vida, un nuevo nacimiento. En Adán, muerte espiritual. En Cristo, vida espiritual. En Adán, pérdida de la comunión, echado del paraíso. En Cristo, esa comunión
Ahora tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios. Porque el velo de separación se abrió, porque Cristo nos abre ese nuevo camino duro a la presencia de Dios. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra. Clamamos, Padre, por tu misericordia para con cada uno de los que hemos escuchado esta palabra, Padre, los que ya conocemos a Cristo, que haya ese ardor en nuestro corazón por predicar este precioso evangelio. Y Padre, por los que aún no conocen a Cristo, que puedan parar un momento, reflexionar y tomar una decisión en cuanto a Cristo. Gracias, Padre, porque Él es nuestro Salvador, porque en Él tenemos vida eterna, porque Él nos ha librado de la condenación eterna. Padre, clamamos por salvación. Dice tu palabra que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Padre, hoy clamamos por tu misericordia, que seas tú guiándonos ahora al salir de nuestros hogares, que seas tú guardándonos, llevándonos, Padre, a ser instrumentos útiles en tu mano. Gracias por tu misericordia, gracias por los hermanos que han llegado de viaje, que tú les has traído con bien, y clamamos a los que aún faltan por llegar, que seas tu mano guardándoles y guiándonos en todo. Padre, ponemos nuestras vidas en este tiempo, en el nombre de mi Señor. Amén. Hermanos, sigue la invitación para el día martes, la oración. Qué bueno poder ver la iglesia como el domingo. El domingo es muy buena comunión, es muy edificante, pero qué bueno que hubiera ese sentir en nuestras vidas por la oración. Y tranquilos que no es consuelo de tantos, pero así es en todo lado. Toda congregación del Yeido es lo mismo. Entonces eso es como un mal general, donde la oración no es tan importante.